Hola, 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 queridos amigos, jueves de Raíces de Sefarad. Qué gusto volver a encontrarlos en una noche muy especial. Cada noche es especial y una más especial que la otra. Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Siempre es un gusto y un placer recibirlos acá en nuestras propuestas de los jueves de Raíces de Sefarad. Y como siempre decimos, cada semana nos entusiasman tanto los temas que presentamos que nos parece cada una muy, muy especial. Y les contamos ahora también lo que va a venir, primero que nada, en los próximos días. Como siempre, primero agradecerle las colaboraciones, siempre nos son muy importantes, sean en contante, ya sea por tarjeta internacional, por PayPal, en Mercado Pago, los que viven aquí en Argentina, transferencia bancaria, tanto en Argentina como en el exterior, tanto en Europa, en Argentina, en Estados Unidos. Así que a todos muchísimas gracias y también a aquellos que le dan simplemente un me gusta, un like, o lo comentan o comparten los videos, nos hacen una gran ayuda. Y como dijo Lili, vamos a lo que hay esta semana. Sí, este próximo domingo en nuestro tradicional ya Encontros de Al-Had, charlas que son habladas ocasionalmente en ladino en su mayoría y también en jaquetía, vamos a tener Entre las Huertas Paseando, Agrónomo, Cantante y Ismirli por Siempre. Esto será presentado por la señora Rachel Amado Bornik y ella nos trae a Jaco Hassan como invitado para que él nos cuente sobre sus actividades y, evidentemente, sobre su música. El próximo jueves vamos a tener también, como siempre decimos, un jueves muy especial, Elías Canetti y El Jardín del Mar. Vamos a tener a la autora Sophie Bejarano de Goldberg. Ella escribió este libro, Jardín del Mar, y nos va a hablar de este tema que nos interesa mucho, mucho. Hay una historia fabulosa atrás de esto que nos contó Sophie y vale la pena escucharlas, porque va a relacionar su libro con Elías Canetti y un costado, bueno, sorprendente. No voy a avanzar, no voy a spoilear lo del jueves que viene. Y hablando de sorprendente, hoy también nos vamos a sorprender. Sí, claro que sí. Estamos muy entusiasmados por darles a conocer este tema. La charla de hoy se llama Julio Palencia y Zoe Dragumis, el embajador español y su esposa, salvadores de cientos de sefardíes. Esto es en vivo, claro está, con Jesús Alberto Reyes Cornejo desde Canarias. Y antes de hacerlo entrar, se los voy a presentar un poquitito. Jesús nació en Santa Cruz de Tenerife, es graduado en Derecho por la Universidad Católica de Ávila, funcionario de carrera de la Administración de Justicia desde el año 2000, autor de los libros El silencio de los abades, El rey de Jerusalén, Cherfe, Anhelos de Justicia, y su próximo libro, El amigo de los judíos, que está próximo a salir, toca este tema justamente que vamos a tratar hoy con él. Y lo invitamos a que venga a contarnos sobre este tema. Hola Jesús, bienvenido, claro que sí, a nuestra actividad. Hola, muchas gracias y encantado de estar con Liliana y con Marcelo en tan magnífico programa y muchas gracias por invitarme. ¿Qué Jesús, tema hoy tan nos vas a interesante, sorprender no? porque historias de salvadores hay muchísimas, pero por suerte se siguen encontrando estas historias que sería muy injusto que queden escondidas. Yo creo que sí, yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a don Julio Palencia, que como dices tú, Marcelo, es un gran salvador, es que el pueblo que él arriesgó por salvar, que es el pueblo sefardita, el pueblo de Israel, pues sepa su historia. Yo creo que es una bonita historia de una persona que era ante todo un defensor de los derechos humanos y demostró él junto a su esposa, arriesgaron su vida en una Bulgaria que era terrible y fueron como un rayo de luz que atravesó la tiniebla de la Bulgaria del pacto tripartito, la Bulgaria nazi donde se deportaban a los ciudadanos israelitas al campo de Treblinka.
Bueno, Jesús, adelante, te escuchamos. Nosotros, Liliana y yo, a diferencia de como hacemos siempre, nos quedamos a pedido tuyo para conversar si tenemos algo para decir. Yo encantado, y cualquier pregunta que los espectadores, cualquier pregunta que quieran hacer, yo encantado en responderla si está dentro de mi conocimiento. Yo lo diferenciaría en puntos. Por ejemplo, vamos a conocer al señor Palencia. Palencia nació en el seno de una familia de artistas. Su madre era una cantante y su padre era como una especie de dramaturgo. A su vivienda, a la vivienda de don Julio Palencia, el niño Palencia conoció a Unamuno, a Castelar y al gran Benito Pérez Galdós, el escritor canario que es internacional. Y él, por su madre, se dedicó a estudiar Derecho, al igual que su hermano Ceferino. Estudiaron Derecho, pero Ceferino, al crecer, se hizo como más activista político. Sin embargo, don Julio Palencia fue por la carrera diplomática. Don Julio Palencia, en sus primeros, fue vicecónsul de Buenos Aires, también en Rotterdam y en Salónica. En la ciudad de Salónica conoció a su esposa, que la vemos ahí en la foto, que a mí me enternece mucho ver esta foto. Es como una foto donde ella se nota que es un matrimonio que se quiere mucho, parece, ¿no? Que es muy agraciado. Hay otras fotos ahí que se ven ellos ya mayores y también siempre muy juntitos. Y conoció a Zoe Dragumis. La curiosidad de Zoe es que la tendencia política de Palencia, cuando hay un golpe de Estado en España y cuando resulta de que se mata a la líder de la oposición, que España está muy revuelta, tanto por un lado de las izquierdas como por las derechas, hay una influencia fascista en España por parte de todos sabemos, de Alemania y de Italia, y también hay una influencia comunista por parte de la Unión Soviética. En España no se ha polarizado mucho y matan al líder de la oposición, a Calvo Sotelo. En ese momento, Julio Palencia estaba trabajando para la República, pero toma parte por el gobierno de Burgos, que fue probablemente Julio Palencia tomó parte por el gobierno de Burgos porque a lo mejor él pensó que él era mejor con una ideología más de derechas y pensó que a lo mejor que el país estaba muy revuelto. Eso no lo podemos saber porque no podemos hablar con él, pero él toma parte se hace agente del gobierno de Burgos porque todavía no está constituido las embajadas ni nada y son unos golpistas los que han llegado a España y están haciéndose con el poder y hay una guerra civil, como todos sabemos. Y don Julio entonces conoce a Zoe y se casa con ella. Vamos a hablar un poquito de Zoe. Zoe era el polo opuesto. Resulta que Zoe Dragumis es una chica griega que es el padre del socialismo griego, fundador del Partido Socialista griego, y su hermano es un nacionalista griego también. Pues ahí encontramos dos polaridades en el matrimonio, curiosa cosa, pero en muchos matrimonios pasa que unos tienen una ideología y otros tienen otra. Pues don Julio llega a diferentes embajadas, ya casado con Zoe, llega a la embajada de Turquía y tiene un problema porque la mayoría de los ciudadanos españoles de la embajada de Turquía eran sefarditas y don Julio don Julio al tomar parte no toma parte por la República porque ya el país España se divide, toma parte por el gobierno de Burgos, que fue un gobierno provisional que pusieron que instaurar antes de que llegara el general Franco. Pues don Julio sale de la República, de funcionario de la República, y se queda con el gobierno provisional de Burgos, y entonces se convierte en un agente diplomático y pide la ayuda a los sefarditas de Turquía y les es denegada. Entonces don Julio se coge un tremendo enfado y él tiene ya antecedentes de llevarse bien con la comunidad sefardita en Shanghái, que estuvo destinado y se lleva muy bien con los israelitas de Shanghái. Pero en Turquía tiene un roce porque la comunidad sefardita de Turquía le dice que no se van a alinear con él y que están a favor de la República. Y don Julio se enfada. Después vamos a hablar de las cartas de don Julio, que son una maravilla, pero que hace una carta en Turquía que de verdad yo creo que luego se arrepiente porque la rectifica a los pocos meses, porque pide que incluso que a los sefarditas que no apoyan al nuevo gobierno que se está instaurando en España, que se les prive de nacionalidad española. Se enfada mucho, hay una carta, pero es curioso porque a los pocos meses rectifica. Dice que la actitud de la comunidad sefardita de Turquía ha cambiado y que
y poco menos retira todo lo que ha dicho. Ese es un punto curioso que encontramos en don Julio Palencia, pero bueno, después vamos viendo lo que va pasando. Tampoco quiero que esto sea un monólogo, y Marcelo ni Liliana, pero después pasa una cosa curiosa. Don Julio es destinado, a lo mejor también por el tema de lo radical que estuvo, es destinado a la embajada de Bulgaria, donde la mayor parte de la comunidad sefardita son judíos de origen sefardí, de la expulsión de los reyes católicos, y no hay, y es la primera comunidad más grande de Bulgaria. Y tenemos que darnos cuenta que su mano derecha, su canciller, Santiago Béjar, es sefardita también, y todos los empleados de la embajada son sefarditas. Se encuentra don Julio, que se encuentra en un país del pacto tripartito, que utiliza Alemania para conquistar Grecia, un país invadido por los alemanes y donde el que manda allí es Alemania, pero que tiene un gobierno títere con Bogdan Filov, que es un títere pro-nazi que hay de primer ministro de Bulgaria, y en esas condiciones llega don Julio a Bulgaria. ¿Qué le pasa a don Julio en Bulgaria? Don Julio en Bulgaria, nada más llegar, empieza a ver los abusos que hay con la comunidad sefardita. Hay unas leyes que hacen de defensa del pueblo que privan a los ciudadanos israelitas, a los judíos, se les priva incluso de poder estar en la función pública, se les quita como funcionarios, se les prohíbe pasear en los parques, una cantidad de prohibiciones que son de verdad unas leyes intolerables, racistas, y bueno, ¿qué íbamos a esperar en un país del pacto tripartito? Pero no solo eso, luego se los obliga a hacer trabajos forzados y se le priva de todos sus bienes y entonces empiezan las cartas de don Julio de protesta. Es curioso, porque una de las primeras cartas de protesta que manda, se lo dice a su ministro: mira, está pasando esto con los ciudadanos, los están obligando a trabajar forzosamente cuando muchos han hecho ya el servicio militar en España, los están maltratando, les están quitando sus bienes, y el ministro hace caso omiso y le dice que no es competencia de él meterse en las leyes de Bulgaria. Pero don Julio hace una cosa muy curiosa. Le manda una carta al presidente búlgaro, a Bogdan Filov, que dice lo siguiente, voy a darle unos renglones. Antes que nada, quiero decir que toda esta información está recopilada, y toda la labor de información está recopilada por don José Antonio Lisbona, que si no llega a ser por su ayuda hubiera sido imposible que yo hiciera mi novela de don Julio Palencia. Pero vamos al hecho. ¿Qué es lo que le dice don Julio al presidente búlgaro? ¿Cómo un simple ministro plenipotenciario, que es un embajador, se atreve a decirle esto? Y le dice, referente a las leyes raciales que han hecho, le mandan una carta donde vamos a leer 2 renglones: feroz ley que no deja resquicio alguno que pudiera permitir eventualmente a los israelitas residentes en Bulgaria poder vivir decorosa, aunque miserablemente. Esto se lo dice don Julio a todo un presidente de un gobierno. Y lo curioso es que no habla de los sefarditas, aquí habla de los israelitas. Y esto es textualmente lo que escribe don Julio. Y eso estando desautorizado por su ministro. Bueno, esto, como ustedes imaginarán, crea un malestar en el gobierno búlgaro, porque los búlgaros ya eran desconfiados con don Julio, porque resulta que su mujer, Zoe Dragumis, es como todos sabemos, es griega, pero claro, los búlgaros siempre están en conflicto con los griegos. Y Bulgaria permitió que se invadiera Grecia, pasando los alemanes por su territorio, porque pasó la CSS por su territorio y la Wehrmacht. ¿Y qué es lo que está haciendo Zoe? Porque ya después de que don Julio protesta tan enérgicamente ante el primer ministro búlgaro, dice que la embajada empezó a ser vigilada. Y están espiando a Zoe, los agentes alemanes están espiando a Zoe, y resulta que Zoe se dedica a hacer calcetines para Grecia, para mandarlo a los soldados griegos que están luchando contra los búlgaros y los alemanes. Y hay un informe que está en los archivos de la policía búlgara que habla de Zoe, que ya vemos que son un conjunto. No podemos hablar de don Julio Palencia sin hablar de Zoe también, porque yo creo que eran una unidad, era un matrimonio muy unido, y estaban en la defensa de los israelitas, de los sefarditas, y en contra del régimen abusivo que estaba cometiéndose en Bulgaria. Ahí tenemos unas fotos maravillosas de ellos,
que son magníficas y que se han conseguido en los archivos de un colegio americano en Grecia, porque don Julio está enterrado en Grecia, su mujer. No tuvieron descendencia. Bueno, tuvieron una descendencia adoptiva, que ahora contaremos, que es muy bonita también la historia, que es algo único en la historia de un país del pacto tripartito. Pero yo aquí a don Julio, cuando manda estas cartas de denuncia al primer ministro búlgaro, yo lo veo como un claro ejemplo de precursor de los derechos humanos. Tenemos que darnos cuenta que los derechos humanos se firmaron en el año 48 y sin embargo don Julio Palencia está defendiendo al ser humano. Es un gran jurista, se nota, porque él estudió derecho y se nota que él sobre todo ama el derecho y ama el derecho natural y le es intolerable lo que está estas decisiones del Ejecutivo búlgaro que toma arbitrariamente contra los judíos sin distinción de nacionalidad y que obedece a disposiciones de Berlín. Es que yo estoy diciendo una protesta de don Julio, pero es que los datos son innumerables protestas. Es que el ministro, el señor Jordana, el ministro de España, es que no le contesta ya de tantas protestas que hace. Y los búlgaros están, perdón la palabra, pero hasta las narices de don Julio porque está constantemente mandándole protestas y se enfadan mucho con él, claro, porque lo ven que lo llegan a nombrar fanático anti-alemán y amigo de los judíos, fanático anti-alemán y amigo de los judíos. Y es denunciado incluso por el embajador alemán en Sofía, porque incluso porque dice él que es un evidente fanático anti-alemán, que le tiene manía a los alemanes. Como estaba diciendo, don Julio Palencia intenta convencer tanto a las autoridades búlgaras como españolas sobre la ilegalidad de las leyes antisemitas y sobre el deber de protección de España con sus súbditos judíos. Pero como un simple embajador trata insistentemente de convencer a tanto autoridades búlgaras como españolas. ¿Qué significa eso? Que don Julio se está extralimitando claramente de sus funciones. Es un hito, es muy meritorio lo que hizo don Oscar Schindler o lo que hizo don Ángel Sambriz, pero ¿quién se ha enfrentado a las autoridades de un pacto tripartito y les dice que son leyes antisemitas? ¿Quién ha hecho eso? Yo no encuentro mucha gente, pero lo habrá seguramente porque hay mucha gente que ha hecho el bien en el tema y mucha gente que ha hecho tanto el bien que ni siquiera la conocemos. Don Julio, a pesar de que no le hace mucho caso, consigue que por lo menos 81 judíos españoles sean excluidos parcialmente de la aplicación de algunas leyes reales. Esto significa que consiguió por lo menos que 81 judíos españoles se les libra a lo mejor de los trabajos forzados o de la pérdida de sus propiedades o de algunas ilegalidades más que se están sucediendo en Bulgaria. Tenemos un punto en que la situación se vuelve ya tan dramática en Bulgaria que persiste el acoso a los ciudadanos israelitas, que la situación llega a ser tan dramática que don Julio denuncia que algunos de sus ciudadanos están llegando incluso a suicidarse. Tenemos que ver también las partes de las víctimas, lo que está sucediendo en la Bulgaria del pacto tripartito, la Bulgaria ocupada, que muchos ciudadanos españoles de origen sefardí, muchos ciudadanos judíos se estaban suicidando. Era algo terrible lo que estaba pasando en Bulgaria. Las cartas de protesta de don Julio continúan, solicitando otra vez ayuda al ministro Jordana. Los judíos españoles tan solo por serlo no pueden ser considerados como rebaños destinados al matadero. Eso dice don Julio al ministro Jordana. ¿Quién puede decir que el ministro no sabía lo que estaba pasando en Bulgaria y lo que estaba pasando en Europa con lo que estaba haciendo el régimen alemán? Y también le dice que ser español está atentando un poco a su españolidad para salvar a los judíos españoles y que el ser español es algo muy superior a las incidencias y fluctuaciones de la política alemana. Es que esto es una barbaridad, pero esto está en los archivos, esto no me lo estoy inventando yo. ¿Qué está diciendo don Julio a su ministro? Que el ministro opta por no contestarle a lo que está diciendo él. Bueno, perdón, que me estoy apasionando mucho. Igual hay alguna pregunta que quieran hacer o algo que no... No, Jesús, te estamos escuchando con muchísima atención, interés, atención y hasta te diría que emoción. Aprovecho la interrupción para decirles que si bien en la imagen está un poco que se queda, se te está escuchando muy bien, que en definitiva es lo importante. Así que adelante, seguimos muy, muy atentos a tu charla.
Marcelo, si se pierde la imagen no se pierde nada, porque yo no soy nada guapo. Si llega la voz, pues por lo menos contar, soy un simple escribano de la historia de don Julio. Centrándonos en lo que estaba diciendo, hay unas palabras de don Julio que también son impresionantes. Habla de que el ser español es algo muy superior a la incidencia, fluctuación de la política alemana. Esto dice él textualmente, pero después dice algo que si Alemania ha sido cuna de Carlos Marx, Rosa Luxemburgo y Fernando Lasalle, España nacieron Maimónides, Averroes, y los Tudela y tantos otros que a la Edad Media fueron el único centro de civilización y cultura. Y en segundo lugar, resalta que está exaltando al pueblo judío, él está exaltando a sus ciudadanos, pero es que se mete casi en la filosofía para defender a los ciudadanos israelitas, a los sefardíes de Bulgaria. No tengo necesidad de esforzarme para describir a vuestra excelencia el pánico y el nerviosismo rayando a la histeria de los israelitas españoles, y tampoco creo necesario manifestarles que esta legación está literalmente invadida por desdichados que vienen en demanda de auxilio y protección, no oyéndose más que quejas, lamentaciones y sollozos. Esta situación, excelentísimo señor, es insostenible, y estimo que don Julio está haciendo una clara denuncia, pero reiterada al ministro. Desde Madrid no recibe ninguna contestación, por desgracia, y hay las últimas palabras de él. Dice, bajo ningún pretexto, un hijo suyo dejando aparte, como sea, puede ser tratado peor que un esclavo de África Central o que una red destinada al matadero. Este es el despacho número 60 de Palencia a su ministro. Es dramática la situación, pero Palencia no oculta nada. Palencia le está diciendo que los sefardíes se están suicidando y que están sufriendo una tremenda abuso y lo que es la SOA del pueblo judío. Y está denunciando. Palencia denuncia y una otra vez, pero ustedes pensarán, solo se quedó Palencia en la denuncia. Y ahora les voy a explicar que no. Pero yo, como les digo, cuando hablo de don Julio Palencia, no estoy hablando de don Julio. Tenemos que integrarlo con Zoe. Él estaba acompañado siempre por ella y probablemente el apoyo que tenía detrás era su mujer, Zoe Dragumis. Pues don Julio ve que las cosas es terrible y no le contesta a su embajada, y entonces ruega encarecidamente a su ministerio que se le dote de cierta elasticidad en la concesión de visados para los connacionales judíos que deseen ir a España. Palencia ya los quiere sacar a la comunidad sefardí de Bulgaria y los quiere salvar porque sabe que los están deportando al campo de concentración de Treblinka, y está intentando sacarlos a toda costa de Bulgaria. Palencia justifica su demanda cuestionándose las múltiples y para él las excesivas formalidades del orden administrativo que se exigían desde Madrid. Don Julio Palencia no recibe contestación. Otra vez tenemos que Madrid hace caso omiso de lo que le dice Julio Palencia, desesperado por salvar a sus ciudadanos. En este punto, ya cuando don Julio Palencia ya está en esta situación, se detiene a su mano derecha. ¿Quién es la mano derecha de don Julio Palencia? Su canciller. El canciller es un sefardí llamado Santiago Berhard y es detenido, y don Julio Palencia hace unas increíbles gestiones porque está detenido injustamente 12 días, probablemente sufrió malos tratos y fue maltratado por la policía búlgara porque estaban intentando incriminar como que tenía unos negocios ilícitos con los ciudadanos israelitas. Probablemente Berhard y todos los ciudadanos estaban recaudando dinero para intentar, porque habían sido desposeídos prácticamente los ciudadanos sefardíes de todos sus bienes, y estaba intentando recaudar dinero para la subsistencia de toda la comunidad. Don Julio vuelve a protestar ante Bulgaria, ya no va a su ministro, y tras sendos encuentros nada cordiales los días 2 y 8 de junio, con Bonda Filó, presidente del Consejo de Ministros, también ministro de Asuntos Exteriores, Julio Palencia logra la puesta en libertad de su canciller después de que haya estado 12 días escarcelado. Aunque sin acusación oficial, la policía maltrata a los judíos que van a la legación española y Julio sale personalmente a defenderlo. Julio no solo se dedica a escribir cartas, él personalmente sale
por fuera de su embajada a defender el malos tratos, porque la policía tenía un cerco a la embajada para que los sefarditas no se acercaran a hablar con don Julio Palencia. Bogdan Filó, el presidente de Bulgaria, lo amenaza para que abandone Bulgaria a Julio Palencia. Don Julio Palencia intenta sacar primero a su canciller y a sus 2 niños. Aquí tenemos que hablar de otra curiosidad más. Don Julio, hay un ciudadano sefardí que se llama Arié, que tiene como una empresa y se dedica a vender como jabón y en el mercado negro, al parecer, lo ve más de lo que realmente por la necesidad para ayudar para ayudar a la misma comunidad, probablemente hacía eso. Y justamente Arié es encarcelado y es ejecutado por el gobierno búlgaro. Y entonces el gobierno búlgaro pretende también, porque era un famoso empresario de Bulgaria, el gobierno búlgaro, perdona, en este momento, disculpa porque es que se me está quedando el ordenador sin batería, tengo que conectarlo. Entonces, perdón, el gobierno búlgaro pretende entonces mandar a los campos de exterminio cuando mata a Arié, a su esposa, a Rahel, y también quiere mandar a los campos de exterminio a Claudia y Renato. Pues don Julio hace una curiosa cosa, que yo no la he visto que se haya hecho en un territorio, ya digo, del pacto tripartito. Don Julio hace las gestiones y los adopta como hijos suyos. Claudia tiene 17 años y Renato tiene 19 años, los adopta, y al adoptar a los descendientes de Rahel, que es la madre, también le da nacionalidad española a la madre y consigue sacarlos de Bulgaria y le salvó la vida de ser... Esto enfada mucho al gobierno búlgaro, pero en gran medida el gobierno búlgaro se enfada e intervienen los alemanes también, que ya le digo que es cuando entonces lo nombran fanático anti-alemán, amigo de los judíos, y entonces interviene ya el gobierno español, interviene el ministro Jordana, destituye a don Julio Palencia, y es curioso, porque aquí interviene otro actor diferente. ¿Me permite un momento enchufar el ordenador para no quedarme sin... Eso te iba a decir, toma tu tiempo y conecta el ordenador, que lo que no queremos es que te quedes sin batería. No hay ningún problema. Y tampoco queremos perdernos nada de esta exposición, porque además, las sorpresas que vienen con la historia de estos chicos. Sí, claro que sí. Vamos a ver si lo recuperamos a Jesús. Espera. Porque ese fue un poquito la imagen, pero ¿me oyen? Ahora, ¿Me oyen? Sí, ahora sí. Hola, Sí. ahora. Estoy aquí. ¿Se me oye ya? Ahora sí. Sí. Marcelo, Liliana. Vale, pues perdonen, porque ha sido culpa mía, disculpen. Pues bueno, estos niños, ellos no tuvieron descendencia al matrimonio Palencia. La historia de estos niños es que antes de salir mismo los consigue sacar a Rumanía, donde hay un embajador que es amigo de don Julio Palencia, y allí se reúne la madre y se reúnen los 2 niños que ya llevan el apellido Palencia, Claudia Palencia y Renato Palencia, y se reúnen con Rahel. Don Julio no es que quiera adoptar a los niños para tener, don Julio los lleva con su familia y los protege en Rumanía y reúne a la familia en Rumanía. Pero esto es una de las cosas curiosas de don Julio, que vamos a ver, ¿quién se atreve, país pacto tripartito, como vuelvo a repetir, que estas leyes de Nuremberg, que son totalmente racistas? ¿Quién se atreve a adoptar a los niños judíos? ¿Quién puede hacer eso? Nada más que don Julio Palencia. Y esto hace que se escandaliza el ministro español, se escandaliza de tal forma que de forma inmediata le manda una queja, el gobierno alemán manda una queja al gobierno español y destituyen a don Julio. ¿Y qué personaje sale aquí? Curioso, en defensa de don Julio. ¿Quién pueden pensar ustedes que sale? Sale un personaje muy curioso que está en luces y tinieblas. Y es el Boris III de Bulgaria.
que dice que si lo mandó a matar Hitler. Yo no sé si ustedes conocen mejor la historia del rey Boris III que yo. Pues dice que el rey Boris III de Bulgaria, sí, este señor que está aquí tan elegante y tal, pues el rey Boris III de Bulgaria tuvo varias entrevistas con Hitler, y en una, al parecer en la última, no cedió a las pretensiones que tenía Hitler y apareció muerto misteriosamente, que creen que fue envenenado, y bueno, y esa es la historia de él, que murió joven. También es verdad que dicen que el rey Boris III de Bulgaria fue protector de los judíos búlgaros, de la fábrica de tabacos Monopol, por los de la Macedonia. Jesús, esto último no se te entendió bien. ¿Podés repetir la historia de esta de Monopol? Perdón, creo que se fue a conexión, ¿verdad, Marcelo? Se perdió por un momento. Cuenta de vuelta la historia de cómo se relaciona. Sí, ahora sí. Bueno, aquí tenemos un personaje, como si no les importa, voy a repetir, de Boris III. Es un personaje que cuando don Julio es destituido y es dejado de la mano por el gobierno español y es nombrado a fanático antialemán y amigo de los judíos, cuando don Julio ya es destituido, aparece el rey Boris III. Al parecer, según los datos de don José Antonio Lisbona en el libro Más allá del deber, que les ruego a todos que carecidamente que si se lo puedan leer, que se lo lean, que es la verdadera historia y la investigación histórica de don José Antonio Lisbona de los embajadores españoles, pues el rey Boris III protegió a don Julio para que se pudiera salir de Bulgaria, porque fue dejado de la mano de su ministro de Jordana. Incluso creo que un grupo de personas de confianza del rey Boris III acompañaron a don Julio Palencia y fue condecorado por el rey Boris III al abandonar Bulgaria. Es curioso que el rey Boris III condecorara a don Julio Palencia y, sin embargo, su primer ministro, Bogdan Filó, lo llamara amigo de los judíos y era lo posible para que lo deportaran. También es verdad que creo que el rey Boris III protege a los judíos de Bulgaria. También hay que decir que los judíos de Bulgaria, el pueblo en su conjunto, dicen que hubo incluso manifestaciones porque estaban en contra de la deportación y de las leyes antisemitas que estaban haciendo. Pero bueno, el tercer ahí, y es una decisión que don Julio pueda salir vivo de Bulgaria, porque en una situación muy complicada, donde la actitud te puede ser con duda de nada. ¿Qué es lo que pasa con don Julio? Don Julio procura, antes de salir, salvar porque sabe que va a ser víctima de los alemanes y de los búlgaros. Intenta salvar a su canciller, al sefardí Santiago Bernhard, que es otro valiente, que podemos decir aquí, otro valiente en la causa de salvar al pueblo sefardí y activista en conseguir que sobre todo, que no fueran deportados a los campos de exterminio. Y el primero que sale es Santiago Bernhard. Después salen los niños adoptados por don Julio y su madre, y se reúnen con ellos en Rumanía. Ya digo, gracias al rey Boris III, don Julio pudo salir intacto de Bulgaria. Don Julio, a partir de que salió a Bulgaria, ya estuvo mucho tiempo castigado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, no tuvo ninguna embajada, y después pasó el tiempo y le dieron embajadas, pero toda su vida, que murió, si no recuerdo mal, en el 60 y algo, pues toda su vida estuvo en embajadas de tercera categoría, nunca ascendió y siempre lo tuvieron como castigado. Y es curioso porque él murió en la embajada de Hamburgo, siendo declarado, pero ya después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial y Alemania está reconstruida, murió en la embajada de Hamburgo, siendo plenipotenciario de la embajada de Hamburgo, pero que no era una embajada de primera categoría, siempre se quedó como el régimen lo dejó como de segundón, porque fue como un castigo que le duró toda la vida. También hay que decir una cosa, que en todos estos hechos surge una persona curiosa, que yo se lo estaba comentando a Marcelo y a Liliana, que tan amablemente me estaban escuchando.
Yo cuando estaba escribiendo el libro, me pasó 2 años haciendo la novela El amigo de los judíos, me pasó una cosa muy extraña porque leía a la cantante del gueto de Varsovia, Viera Gran. Yo no sé si ustedes la han leído, pero se lo recomiendo. Ella era la cantante del gueto de Varsovia y cuenta las penurias que sufrían los judíos en el gueto de Varsovia, las cosas terribles que sucedían, las deportaciones, y ella cantaba en un club que lo llamaban Paradise, y bueno, ella habla un poco, y llega un momento que se hace la pregunta a ella de que por qué su pueblo era tan pasivo a lo que estaba sucediendo, porque sabía que estaba habiendo deportaciones, y eso que luego en el gueto de Varsovia hubo una sublevación, una de las más importantes. Ella se preguntaba por qué la pasividad de su pueblo, y no lo entendía, pero llegó a la conclusión que es que el pueblo de Israel, el pueblo judío, odiaba profundamente la violencia, pero no en el momento de la Segunda Guerra Mundial. Ya odiaba la violencia porque estaba sufriendo el pogromo desde el principio y antes del siglo XX, no desde 1930, desde que aparecieron los nazis en escena. Lo estaban sufriendo ya en Europa muchísimo tiempo antes. Y ella cuenta que su pueblo odiaba profundamente la violencia porque le repugnaba la violencia. Y yo me quedé con la pregunta esa en la cabeza, porque después leí, también se lo recomiendo, que esto es un libro que me emocionó mucho, es El cuaderno de Ruska Lasia. Es una niña polaca que cuenta, es una especie de diario, una niña polaca que la verdad que es impresionante. Yo cuando lo leí me emocionó de tal forma que me dio un dolor en el pecho, que es increíble. Es una escritora que con solo este cuaderno de Ruska transmite más que los grandes escritores que yo he leído, que nadie me ha hecho pasar como ella me ha hecho pasar, la verdad. Pero es impresionante y te da una visión de lo que estaba sucediendo en Europa. Y yo me quedé con esa pregunta y estaba con la pregunta de por qué esa pasividad y por qué iban como ovejas al matadero. Y de repente, esa misma noche que tenía esa pregunta que se me atragantó, por favor, podemos poner la foto, Violeta, buscando yo en el ordenador cuál era la moneda búlgara, salió esta niña, esta chica, que casi era una niña, creo que falleció a los 21 años, pero empezó como partisana como a los 14 o 16 años. Era de una familia sefardí muy pobre, muy humilde, era una costurera. Y igual que ella optó por la lucha armada. Y es impresionante porque estaba conviviendo con don Julio Palencia en la época que don Julio Palencia estaba intentando salvar a los sefarditas. Y ella es de origen sefardí también. Y yo me preguntaba eso y yo digo, ¿y por qué sale con el ordenador? Pensarán que ustedes estoy loco o le estoy mintiendo y les doy mi palabra que ni les estoy mintiendo, loco puedo estar, pero mintiendo les aseguro que no. Que me salió esta niña en el ordenador, yo digo, ¿pero qué hace? Y estaba buscando la moneda búlgara y me sale ella. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Y ella me contestó a la pregunta. El pueblo de Israel los judíos no solo tuvieron una resistencia pacífica, incluso convenciendo porque odiaban la violencia, hubo una resistencia activa, y ella me lo demostró. Y en la misma Bulgaria donde yo estaba escribiendo, ella me apareció incluso. Y que me apareció para mí fue genial porque la incluí en unos capítulos de mi libro, de mi novela, y la verdad es que me emocionó mucho, porque esta niña, donde ustedes la ven, que es muy guapa, mató al jefe de la policía búlgara, Atanás Fantés, que era un tipo muy malvado que estaba aplicando las leyes raciales con brutalidad. También un tal Christoph Bukov, que era otro alto cargo de la policía, y quemó la fábrica de uniformes nazis que había en Bulgaria, que estamos hablando que en Europa necesita unos buenos uniformes que seguramente eran abrigos y era un perjuicio muy grande, y formó un escuadrón de la muerte junto a jóvenes judíos. Esta pobre niña con 21 años tuvo un enfrentamiento con la policía en la ciudad de Radomir y fue capturada y torturada hasta su muerte. Es una héroe del pueblo de Israel, es una héroe sefardita que quiso estar en mi libro. Yo tengo esa sensación porque apareció ahí, y yo creo que desde aquí apelo a Marcelo y a Liliana para que si algún día hagan ellos con algún experto búlgaro un programa de Violeta Yakova. A ella le gustaba que la llamaran Ivanka, y
y ella convive con don Julio en una época tan difícil en la ciudad de Sofía, en Bulgaria, y ella está haciendo atentados, y don Julio, por otro lado, intentando salvar Sefardí con lo que sabía hacer, con su palabra, con sus denuncias, y cada uno estaba intentando hacer el bien de una forma o de otra y luchar contra las injusticias. Bueno, ya creo que he dado una breve referencia a lo que es don Julio Palencia. Sobre todo, recomiendo a todos aquellos que les interese el asunto y que les interese esta historia, que se descarguen el libro de Sefará, que gracias a ellos lo descargué yo, porque yo me puse en contacto con la embajada búlgara y me remitieron a don José Antonio Lisbona y al libro Más allá del deber. Y Sefará, gracias a ellos pude escribir el libro porque me lo pude descargar gratuito desde las páginas de Sefará, y les recomiendo que si algún día les apetece, leen la historia de los diplomáticos españoles, porque don Julio se calcula, según la asociación Raúl, la asociación Raúl Werner o algo de eso. Raúl Wallenberg. Pues según ellos, don Julio salvó a 600 personas de ser ejecutado. Y como todos sabemos, don Ángel Sambriz salvó cerca de 5.000. Entre todos los españoles, entre todos los embajadores, salvaron, dice don José Antonio Lisbona, cerca de 8.000 personas, que es poco para lo que sucedió, pero también me dice don José Antonio que ellos no se comunicaban entre ellos, fue de su voluntad y de su lucha y contra las injusticias, por lo que se dedicaron a hacer el bien. Y yo creo que la comunidad sefardita esta noche, algunos o muchos se enteren de quién era don Julio Palencia y Zoe Dragumis. Yo creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a don Julio Palencia. Yo soy creyente y creo que a lo mejor nos está viendo desde arriba, y yo creo que este es el mejor homenaje que se le puede hacer, que la comunidad por la que él arriesgó su vida se entere de los hechos, de las cosas que hizo don Julio Palencia, Zoe, y también, ¿por qué no?, de Violeta y Jacoba. No sé, si quieren alguna pregunta, yo creo que... Quiero contar que ahí puse en el chat la dirección en Sefarad para descargar el libro Más allá del deber. Lo pueden descargar, ese es libre. Y quiero además, cuando me pasaste estas fotos, me pasaste también muchas cartas de estas que son base de tu trabajo. Entonces, aunque sea solo como muestra, bueno, esta hermosa foto de... ¿Qué foto más bonita, Marcelo? Sí, esta es otra. Esta foto de don Julio y Zoe, ya se nota que son ellos mayores. La primera foto que pusimos es cuando ellos eran jóvenes, y se nota que es una pareja muy unida. Y es curioso, porque a veces las diferencias hacen la unión. Porque digo, ella era de una familia social y él se puso del lado del régimen franquista en la época de la bueno, aquí hay algunas de las cartas, la cantidad de cartas que hay. Como también como fue Argentina o un país de Latinoamérica, pero que su hermano Seferino nunca le volvió a hablar, y es una pena que él no volviera, que perdiera la amistad con su hermano. Pero yo no sé si su hermano o sus descendientes saben bien qué hizo don Julio en Bulgaria, porque es curioso, pero todos estos españoles que se dedicaban a hacer el bien luego no lo contaban, porque yo vi un reportaje una vez de una corresponsal de televisión española en Roma, que conocía a Ángel Sambriz, y dice que era una persona que nunca comentó lo que había hecho, y dice que Julio Palencia me lo también firmó don José Antonio Lisbona, que lo tenían en puro secreto el bien, como no le dieron importancia. Yo creo que claro, que mucha gente puede pensar, don Julio hizo lo que tenía que hacer, pero yo creo que están, como dice el libro de José Antonio de Lisbona, más al deber. Las cartas de don Julio son más al deber, porque eso casi lo que le manda al primer ministro búlgaro, y como le habla al jefe, el ministro de Asuntos Exteriores español, el señor Jordana, eso es más allá del deber. Incluso me parece que se estaba extralimitando por el bien absoluto, que era salvar a estas personas de la terrible destino que tenían. Permíteme, Julio. Perdón que me estoy extendiendo mucho igual. No, está bien, estamos bien de tiempo, pero quiero, porque no sé si se escuchó bien, que Claudia Arié
vino a la Argentina y murió a edad avanzada. Estamos tratando de rastrear a ver si dejó alguna descendencia y quizás algún día podamos tenerla aquí. Quiero además mostrarle algunas de las cartas que nos envió Jesús. Son gran cantidad de cartas, postales, hay infinidad de cartas que documentan todo esto que dice Jesús. ¿Qué es este artículo del diario? Mira, Marcelo, no las he visto todas porque son bastante grandes, pero estos son cartas personales de su Zoe y algunas llevan la fe de Julio. Todos estos datos que te he dado y las cartas que mandaba al ministro, ya estamos con lo justo del audio. Tantos búlgaros en los archivos de Bulgaria como en los de la Embajada Española y en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Todo esto se ha rastreado y lo ha rastreado don José Antonio Lisbona en archivos, en documentos oficiales de archivos. No hay ni una sola palabra de la que haya dicho aquí textualmente, que haya dicho don Julio, que no esté en un archivo. Todo esto está documentado. Sí, yo lo que mostré son algunas cartas, pero no les cuento. A mí me daría, pero bueno. Entonces, cartas. Quiero, porque ya el audio nos está jugando. No sé si eso estamos con lo justo con el audio. Quiero contarles que Jesús escribió 3 libros, sí. El silencio de los abades, Jerusalén y Cherfe, y que está próximo a salir, porque creo que todavía no está disponible El amigo de los judíos. El amigo de los judíos estará como máximo para Navidades, está próximo a salir y espero que sea un pequeño homenaje a don Julio Palencia y que la gente que lo lea le va a ser, creo que le va a ser de agrado, porque es una novela muy fluida y que don Julio no lo veo yo como persona aburrida, todo contrario, lo plasmo como una persona extrovertida y optimista y que luchó contra toda adversidad, un estoico, una persona que se hace fuerte en la adversidad y que sobre todo es como un rayo de luz en la Bulgaria ocupada por los nazis, es como un rayo de luz en la oscuridad del pacto tripartito, de la Alemania, de la Bulgaria y de la terrible situación que estaba sufriendo Bulgaria y por la ocupación nazi. Jesús, pregunta a Adrián Toro Quinteros si Julio Palencia ha sido nominado justo entre las naciones. No, eso es lo que quería comentarte yo. Yo soy un simple escritor, pero es una pena que don Julio Palencia no haya sido nominado justo entre las naciones. Pero yo me puse en contacto porque tengo que agradecer que algunas de estas fotos son de la asociación y yo las asociaciones soy muy malo. Ese de los autos de las naciones y fotos, pero ellos me comentan no, ya no podemos ni escucharte, Jesús. Jesús, no podemos ni escucharte ya a esta altura. Se está entrecortando todo, pero por suerte llegamos hasta aquí. Vale. Conocimos la historia de Julio y de Zoe y que seguramente a partir, bueno, del libro Más allá del deber y el que tú estás sacando, vamos a poder adentrarnos más. Solo agradecerte muchísimo. Es sensacional la investigación que hiciste y es muy bueno que la reflejes en un libro porque no está en muchos lugares esta historia y así que el agradecimiento es doble por lo que hiciste y por lo que has hecho hoy con nosotros de hacernos saber esta historia a todos nosotros. Una historia que no termina acá, que tendrá sus ramificaciones, sea por el lado de Yad Vashem como los nombramientos de Justo de las Naciones, o haremos la búsqueda a ver si Carolina Arié dejó descendientes para seguir avanzando en este tema. Como siempre decimos, una puerta más que abrimos para seguir avanzando en una investigación más que interesante. Quiero darle una pequeña respuesta a Adrián Toro Quinteros, y es que Fundación Wallenberg ya desde 2013 tiene presentado la documentación para proponiendo que se le otorgue a Julio Palencia el reconocimiento universal de Justo entre las Naciones. Lo que no tenemos noticia es si se le ha otorgado ya o sigue en estudio.
Bien, bravo, bravo, así tiene que ser. Jesús, no sé si nos estás escuchando, haznos una seña, pues no te estamos escuchando nosotros a ti. Agradecerte muchísimo. Por supuesto, nos enorgullece haber sido puente para que la información pase entre quien tiene el recurso y en quien lo necesita. Y esperamos que cuando salga el libro podemos hacerlo, presentarlo posiblemente en el ciclo 2023. Creo que ella no nos escucha, ¿no? Está muy, muy débil la conexión, entiendo. Muchas gracias. Sí. Ha sido una satisfacción dar la... Sí. No, está difícil, está difícil. Bueno, muchas gracias por permitirme estar en vuestro programa. Muy, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Bueno, nos vamos. Nos vamos invitándolo para el domingo entre las huertas paseando con este agrónomo cantante de origen ismirlí, de Esmirna. Así que va a estar muy entretenido en estos encuentros de los domingos en ladino, pero como siempre decimos, se entiende perfectamente a quienes hablan castellano. Y el jueves quiero decir una cosa, Marcelo, volviendo atrás, y es que estas últimas 2 semanas, tanto el 30 de octubre como el 6 de noviembre, hubo cambios de horario. La referencia es que en Argentina no cambió el horario y las actividades de los domingos es a la 1 del mediodía de Argentina y las actividades de los jueves siguen siendo a las 19 horas de Argentina. Así que con esa referencia pueden buscar la hora según los cambios en cada ciudad, en cada país, que tuvimos unos cuantos en las últimas 2 semanas. Y el próximo jueves, en este mismo horario, tenemos a la escritora Sofi Bejarano de Goldberg con Elías Canetti y El Jardín del Mar, como anunció al principio Marcelo, una relación que ella nos va a contar y que seguramente nos va a sorprender a todos. Bueno, nos vamos. Espero, Jesús, que nos estés escuchando para un nuevo agradecimiento. Y a los demás, como siempre, los esperamos domingo y o jueves. Muchas gracias. Chau. Jesús, quédate tú, así te saludamos.